Los niveles de la conciencia. El consciente se refiere a las experiencias de las cuales la persona se da cuenta, incluyendo los recuerdos y acciones intencionales. La conciencia funciona de manera realista, según las reglas del espacio y del tiempo. Nos percatamos de la conciencia y la aceptamos como nosotros nos identificamos con ella. El preconsciente incluye la información en la que no se está pensando en ese momento, pero que puede ser recordada si es necesario. El contenido del preconsciente no es, en principio, distinto del consciente. Los pensamientos se mueven con rapidez de uno al otro. El inconsciente se refiere a los procesos mentales de los cuales la persona no se da cuenta. Tal material permanece en el inconsciente, ya que hacerlo consciente produciría mucha ansiedad. Se dice que este material se encuentra reprimido, esto es, que se resiste a volverse más consciente. ¿De dónde viene? Freud aseveró que era creado primero por la experiencia, sobre todo en la niñez. Esto ocurre a través del importante mecanismo de represión. Este es un mecanismo para quitar los pensamientos desagradables, incluyendo impulsos no aceptables de la conciencia. Los pensamientos y los recuerdos son reprimidos. Por ejemplo, estos se hacen conscientes cuando son dolorosos o si están asociados con algo doloroso. Freud postuló 3 niveles de la conciencia y comparó la mente con un iceberg que flota sobre el agua. Como en este caso, solo una pequeña parte de la mente se puede ver en realidad. Esta es la mente consciente. Así como en la superficie del agua a veces es visible y a veces sumergido, esta es la mente preconsciente. Como un iceberg, grandes peligros yacen en lo que no se ve. Por último, existe una gran masa, que esa es la mayor parte de la mente, que está escondida. Como la masa de un iceberg que se encuentra bajo el agua, esta sería la mente inconsciente. Efectos de la motivación inconsciente. La hipnosis. En hipnosis, un individuo experimenta un estado altamente sugestionable llamado trance, en el cual las sugerencias de un hipnotista influyen sobremanera en lo que se experimenta o recuerda. Las sugestiones pueden también alterar las percepciones, lo cual causa que los sujetos vean cosas que no están ahí o viceversa, o que no sientan dolor. Psicosis. Una forma extrema de trastorno mental es denominada psicosis. Los psicóticos pierden el contacto con la realidad y experimentan el inconsciente de una manera pura a través de alucinaciones. Ven y escuchan cosas que no están presentes en realidad. La irracionalidad del comportamiento psicótico refleja la irracionalidad subyacente del inconsciente. Sueños. Freud apreciaba los sueños como la manera más fácil y segura para llegar al inconsciente. La interpretación del sueño es el proceso de inferir los deseos inconscientes disfrazados en el sueño. Su significado escondido, revelado por la interpretación de los símbolos del sueño, se denomina contenido latente del sueño. Así que el sueño simboliza el deseo del soñador. Conocer las estructuras de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. Principalmente vamos con el ello, que se reconoce como el principio del placer, el cual es el primitivo fuente de impulsos biológicos, que significa que no reconoce el pasado ni el futuro debido a que se enfoca en el presente, por el cual en el ello se desarrollan imágenes de cosas que pueden llegar a cubrir la necesidad, al igual que opera en el principio del que dice toma el mayor placer posible y lo hace y lo más pronto posible sin fijarse en nadie ni nada del mundo. Y el opuesto de este principio sería evitar todo dolor posible. La liberación de la libido se hace de manera como placer, por lo cual lo que busca es la satisfacción.
es el yo, que se conoce como el principio de la realidad. Es la parte racional y competente de la personalidad. Además, el yo es de manera fuerte, actúa como defensa en contra de la ansiedad. Por el contrario, si se trata de un yo débil, requiere que una persona sea rígida para evitarle su ansiedad. En el yo existe un llamado conflicto intrapsíquico. El conflicto intrapsíquico es entre el ello y el superyo, el cual consiste en reprimir deseos inaceptables entre estos. La funcionalidad del yo es tomador de decisiones y trata de negociar soluciones satisfactorias a demandas conflictivas que llegan por parte del ello, que dice yo quiero, que es de acuerdo a las reglas e ideales de la sociedad. Además, que genera culpa cuando actuamos contrario a las reglas. Amenaza con la culpa si se intenta la satisfacción. Aquí se genera lo que queremos ser. Son dos elementos los que se utilizan, la conciencia y el ideal. Es arcaico, que significa antiguo, que pertenece a los primeros tiempos o fases de una cosa que no ha alcanzado todavía su pleno desarrollo. Además, el superyo es parte del preconsciente y del consciente, el yo del consciente, el ello del inconsciente. Gracias por su atención. La energía psíquica es de dos clases. Eros, el instinto de vida, motiva los comportamientos de mantenimiento de la vida y el amor. Al principio, Freud sintió que toda libido era esta clase de energía. Por otro lado está Thanatos, el instinto de muerte, el cual es una fuerza destructiva que nos dirige de manera inevitable hacia la muerte, como último alivio a la tensión de vivir. Debido a que Freud entendió todo funcionamiento de la personalidad como derivado de la energía instintiva, estos pueden resumirse ahora en 4 aspectos básicos: fuente, ímpetu, finalidad y objeto. Los mecanismos de defensa son las reacciones inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y se utilizan para que nuestro cerebro mantenga nuestro propio equilibrio psicológico y de esta manera evitar el sufrimiento o malestar que nos supondría enfrentar esta realidad. Usualmente los mecanismos de defensa empiezan con la represión de los impulsos inaceptables. Esto es decir, que los fuerzan a ser inconscientes. Sin embargo, la represión consume energía y para conservar dicha energía, el yo utiliza una variedad de mecanismos de defensa que disfrazan estos impulsos inaceptables. La negación es un mecanismo de defensa primitivo por el hecho de que el individuo no se da cuenta de algunos aspectos de la realidad o del sí mismo dolorosos o provocadores de la ansiedad. En su formación reactiva, este impulso no se acepta y es reprimido, mientras que en la proyección ante dicho impulso inaceptable de la persona se piensa en cambio que pertenece a alguien más. El mecanismo de defensa del desplazamiento distorsiona el objeto del impulso, es menos primitivo que la proyección y si se ve de manera adecuada solamente se distorsiona el objeto. La identificación es un proceso de pedir prestada o fundir la identidad de uno con aquella de alguien más. Es parte del desarrollo normal usualmente de los niños, los cuales se identifican con sus padres o con sus madres. En el mecanismo de defensa del aislamiento, los pensamientos relacionados con alguna ocurrencia dolorosa son disociados de otro pensamiento y por tanto no recordados. El mecanismo de defensa de la racionalización involucra el dar razones coherentes pero falsas para disfrazar los motivos verdaderos de alguna acción. La racionalización involucra relativamente poca distorsión, de manera que es considerado un mecanismo de defensa relativamente maduro. El mecanismo de defensa de la intelectualización previene el reconocimiento claro sin distorsiones de un impulso a través de una explicación excesiva o distorsionada, por lo que nos convencemos intelectualmente a nosotros mismos de que no queremos lo que no podemos tener.
La sublimación es la forma más deseable y saludable de tratar los impulsos inaceptables. Estos ocurren cuando el individuo encuentra una finalidad y un objeto socialmente aceptables para expresar un impulso inaceptable. Freud menciona que los individuos creativos están particularmente interesados en los modelos de sublimación. Es por esto que la mayoría suele acceder al mundo de la fantasía a través de las búsquedas de la creatividad, tales como la pintura y la escritura, que pueden liberar a su vez el conflicto inconsciente de manera segura, que es finalmente el propósito de estos mecanismos de defensa. Desarrollo de la personalidad. La experiencia en la niñez influye potencialmente en la personalidad del adulto. El desarrollo de la personalidad conlleva una serie de conflictos entre el individuo, quien quiere satisfacer sus impulsos, y el mundo social, el cual restringe este deseo. Freud nos dice que toda la gente se desarrolla a través de las mismas etapas psicosexuales. Asimismo, existen 5 fases universales del desarrollo. La fase oral del desarrollo ocurre desde el nacimiento hasta la edad de aproximadamente 1 año. Durante esta fase, la zona erógena es la boca y las actividades placenteras se centran alrededor de la alimentación. Conforme el lactante aprende a asociar la presencia de la madre con la satisfacción del impulso del hambre, la madre se vuelve un objeto separado y ocurre la primera diferenciación de sí mismo de los demás. La fijación en esta fase psicosexual resulta en el desarrollo de un tipo de personalidad de carácter oral, cuyos rasgos incluyen por lo general optimismo, pasividad y dependencia. La fase anal. El deseo del niño por controlar sus movimientos intestinales está en conflicto con la demanda social del entrenamiento para ir al baño. El placer se experimenta al principio a través de la nueva habilidad de retener las heces, la fase anal retentiva, y luego en la experiencia de la defecación a voluntad. Una fijación en esta fase es el resultado de conflictos continuos sobre los temas de control, de retener y liberar. El carácter anal se distingue por 3 características: el sentido de orden, parsimonía y obstinación. La fase fálica. De los 3 a los 5 años o un poco más tarde, el área erógena primordial del cuerpo es la zona genital. El deseo del niño por el placer sexual se expresa a través de la masturbación, la cual es acompañada de fantasías importantes. En esta etapa, los hombres y las mujeres siguen caminos del desarrollo diferentes. Desarrollo del hombre, el conflicto de Edipo. El niño quiere matar a su padre y reemplazarlo como la pareja sexual de su madre. En una resolución sana del conflicto de Edipo, el niño abandona su fantasía de reemplazar al padre y en su lugar decide volverse como su padre. El niño llega a tener 2 desarrollos importantes: la internalización de la conciencia, llamada super-yo, y 2, un modelamiento apropiado de acuerdo con su sexo masculino. Desarrollo de la mujer, el conflicto de Electra. Las niñas en la fase fálica fantasean con la unión sexual con el padre, a diferencia de los niños. Las niñas deben cambiar su apego erótico de la madre por el de su padre. La fantasía de la niña de una relación sexual con su padre es solo una fantasía. Hay 3 posibles resultados del complejo: inhibición sexual o neurosis, complejo de masculinidad o feminidad normal. La fase de latencia. La niñez media es un periodo de relativa calma de los impulsos sexuales, así que el modelo de Freud sobre la tensión libidinal dice poco acerca de esta fase. La fase genital empieza en la pubertad, en contraste con los objetos sexuales autoeróticos y de la fantasía de niño fálico. El adulto genital desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con un objeto del sexo opuesto. Tratamiento psicoanalítico. Freud nos dice que para lograr la salud mental es donde esté el ello, allí estará el yo. Técnicas de terapia psicoanalítica. El psicoanalista emplea el principio de determinismo psíquico para descubrir las ideas inconscientes y los conflictos del paciente. La técnica básica del psicoanálisis es la asociación libre.
lo cual requiere que el paciente diga lo que se le venga a la mente mientras que deja de dar cualquier dirección consciente a sus pensamientos. Al surgimiento de sentimientos entorrados del inconsciente se le llama catarsis. Estos sentimientos incluyen el temor y el dolor. Con frecuencia acompañan el recuerdo del olvidado. El tratamiento psicoanalítico produce introspección, esto es, el entendimiento de los motivos verdaderos, los cuales son conflictos inconscientes. La introspección debe estar acompañada por la captación de la emoción y las motivaciones inconscientes, aun si es acompañada por la catarsis emocional. Este es un gran paso para la superación de los síntomas producidos por el inconsciente. La controversia sobre la memoria recuperada. Las técnicas de memoria recuperada de algunos terapeutas, quienes creen que muchos de los síntomas de los pacientes, tales como trastornos alimentarios, depresión y de una variedad de otros males, se originan por el abuso sexual en la niñez. El estrés extremo causado por el abuso sexual puede producir cambios emocionales y bioquímicos que pueden impactar de manera profunda en la memoria, la cual está fuera del alcance de los experimentos cognitivos sociales empleados para desacreditar tal amnesia. Una noche de fiesta, una chica llamada Fátima llega y un chico la invita a bailar, pero el chico es el novio de su mejor amiga. Entonces él se le insinúa queriéndola besar y entonces ella tiene que pensarlo muy bien y dice lo siguiente: ser o no ser. Está demasiado guapo, pero no puedo hacerle eso a mi amiga. Cuando de pronto después de esto llega el yo y le dice: ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Muy bien, Fátima, ahora tienes que pensarlo bien. Ella es tu amiga de años y él es un novio. Tú decides si conservar la amistad o no. Hola Fátima, no tienes nada de qué preocuparte, porque mira, tu amiga ni siquiera está aquí, no te está viendo y puedes hacerlo. Si no lo haces ahorita, podrías arrepentirte después de no haberlo hecho. Anda, hazlo. No sé por qué lo pienso tanto. No sé, bebé. Mejor no. Gracias. Bye. Entonces, ¿por qué?